Hola, ¿qué tal? Bienvenida de nuevo a ¿Quieres tejer? Vamos a hacer el chal Elisa. Elisa, Fur Elisa es una canción muy conocida de Beethoven. Es una bagatela, una de esas canciones sencillas y fáciles a piano que no tiene mayor pretensión. Y cuando vi este chal, pues pensé en eso, en una bagatela a piano, en un chal sin pretensiones, en un chal que se hace pim, pam, con los ojos cerrados, con un gráfico, bueno, yo lo tengo aquí, sabéis que tengo mi libretita con mis apuntes y con un gráfico súper sencillo en el cual se va avanzando súper rápido. Y por eso le he llamado Elisa, porque quizá Bagatella era un poco largo. ¿Quién no conoce el Fur Elisa de Beethoven, verdad? Bueno, no lo puedo cantar porque con esto de los derechos musicales capaces de decirme que estoy cantando algo que... Bueno, ¿qué hilo he utilizado? He utilizado este hilo de la marca Action. Action es una marca holandesa. La verdad es que hace bastante tiempo que está también en activos como Ziman, pero aquí en España hace poquito que han llegado. Y yo no lo conocía. Fui porque hubo una chica, bueno, que me enseñó unos cakes y pensé, ustedes, así, a ojo de buen cubero, vi que la cosa merecía la pena y vamos que sí la merecía. O sea, qué degradados, qué preciosidad de hilo. 3,39 euros creo que me costó, van 150 gramos y unos 400 metros, con lo cual, con un cake de este tipo te sale un chal de este tipo que se le llama chalina o pico para llevarlo en el tiempo que viene. ¿Vale? ¿Que no tienes este hilo? Pues cualquier hilo de estos cakes así chiquitines de 400 metros te pueden servir para hacer este chal. Cuando tenemos, como te expliqué en el vídeo de los colores, cuando tenemos hilos de este tipo que ya van haciendo un dibujo, un degradado de por sí, pues tampoco hay que hacer puntos demasiado elaborados porque no tiene sentido. Entonces es más bonito hacer puntos simples. Así que vamos ya con el chal Elisa. Quiero que veas un poquito cómo es la composición de este chal, qué bonito es, qué textura tiene y qué simplicidad en la puntada, que a la vez nos lo hace súper elegante, ¿vale? Elegante y simple, como una bagatela, ¿vale? Y aquí lo vieras un poquito así sobre el tejido. Los colores que realiza estos cakes son realmente preciosos y, bueno, que lo vieras un poquito antes de seguir. El chal Elisa lo vamos a empezar haciendo un anillo mágico, que yo ya sabéis que hago esto, no me complico nada al existir y lo cierro aquí. Aguanto aquí con los dedos, entro la aguja. Una cosa que sí que te voy a decir, que no te lo he dicho, he trabajado con aguja de 5,5. Como ves, es bastante más grande que lo que es el hilo. Cuando hacemos este tipo de chales que queremos que nos cunda, que quede muy esponjoso, como ves, este chal ha quedado súper esponjoso. Es lo que también os he dejado en algún vídeo de recomendaciones. Siempre es mejor trabajar con agujas por encima, ¿vale? Porque buscamos algo que tenga caída, que tenga flow. Vale, pues empezamos. A ver, ya me he liado aquí. Hacemos un anillo mágico, que es haciendo así simplemente. Cogemos la aguja, que como te digo yo he cogido 1,5 por encima y traigo el hilo. Estoy trabajando con 5,5. Ahora aquí vamos a tener que hacer una flor de puff, ¿vale? Entonces yo te aconsejo que cierres así para asegurarte ahora tu anillo mágico simplemente con una cadena, y ahora vamos a hacer la flor de puff. Un puff es un punto que se alarga, se coge hilo y se tiene que intentar siempre más o menos tener la misma dimensión. Volvemos a entrar en el anillo. Vale, ahí tenemos. Esto sería un punto puff y lo vamos a hacer simple de 2. Ahí lo pasamos, ¿vale? Puede ser de más lazadas, pero en este caso va a ser solo de 2. Ahora hacemos una cadenita para ajustar el punto y una cadena de separación. Hilo, vuelvo al centro, subo el hilo, ¿ves? Tienes que buscar siempre la simetría. Cojo hilo, vuelvo a entrar. Ahí lo tenemos. Cojo hilo, paso, ajusto y ya tengo 2. Cadena. Lo estoy haciendo muy lentamente porque quiero que lo hagas. Si eres principiante, lo vas a poder hacer seguro. Cojo hilo, entro,
busco la simetría. Cojo hilo, entro y subo. Ajusto y cierro con una cadena. ¿Ves? Aquí ya van 3. Cadena, cojo hilo, subo mi flor de puff. Y es un poco la parte más compleja, quizá tampoco, ¿eh? Pero es el montaje de nuestro chal. Y aquí va 1, 2, 3, 4. Vamos a hacer la última cadenita. Entramos, subimos 1 y subimos 2. Mismas alturas, más o menos. Ahí. Ahora cogemos el hilo, el cabo y tiramos. Vale, pues eso se llama anillo mágico. En este caso empezar así directamente sobre una flor quizás sea un poquito más complejo, pero tampoco es demasiado difícil, ¿eh? Entonces ahora vamos a hacer ya lo que es el gráfico del chal, que es repetitivo. Se hace, yo lo hice en una tarde, o sea que ideal. Empezamos. Este es el montaje y vamos a empezar. Fila 1. Levantamos 3 cadenas y una cadena más adicional de separación. Giramos nuestra labor. En ese mismo punto de donde hemos partido, hacemos otro punto alto. Esto, y a partir de ahora le vamos a llamar V. Punto alto, cadena, punto alto. A continuación hacemos 2 cadenas de separación. 2. Y nos vamos a ir, ¿verdad que la flor era de 5 pétalos? Al pétalo central. Y ahí vamos a clavar y vamos a hacer un punto bajo. V, 2 cadenas, punto bajo en el centro de la flor. Fíjate qué fácil. 2 cadenas hacia el otro lado y me voy aquí, al primer pétalo, donde hice esta cadenita de sujeción de nuestra primera flor, o última en este caso, o simplemente aquí, como te sea más sencillo, ¿vale? Queda siempre más bonito aquí. Si puedes entrar aquí, por lo menos en la primera, para que quede bien centradito. ¿Y qué hacemos ahí? Lo mismo, una V. Ya hemos dicho que la V es hacer un punto alto, cadena, y en el mismo punto otro punto alto. Esta es la fila 1. Este es el montaje, ¿vale? Que hemos hecho una flor de 5 pétalos puff sobre un anillo mágico y ahora hemos hecho V, 2 cadenas, punto bajo en el centro de la flor, 2 cadenas, V en el extremo del chal. Fila número 2. Levantamos una cadena para podernos girar y vamos a repetir esta flor en cada una de las V's que nos encontremos de aquí en adelante en todo el chal, ¿vale? Así que la cadenita simplemente nos sirve para podernos mover, levantamos y entramos, hacemos 1 y 2, puff, antes te lo he hecho mucho más lento para que lo vieras, con cadena de separación, 1 y 2, cierro, ajusto, cadena de separación, entro, subo, ajusto, cadena de separación. ¿Ves? Como hay que intentar buscar la simetría en el momento de hacer nuestra flor. Cadena de separación, es muy fácil de contar, 1, 2, 3, me queda 1, 4, 5. Ahí las tengo, ajusto y cierro. Vale, ¿qué hago a continuación en esta fila número 2? Hago 2 cadenas y me voy al punto bajo. ¿Y qué hago en el punto bajo? Hago otro punto bajo. Fácil. Marcadores, no te he dicho nada de los marcadores. Es que yo considero que aquí como mucho tendrías que ponerlos aquí y aquí, pero es que he visto que los he traído por aquí, pero es que en este caso, bueno, como tú veas. Seguimos 2 cadenas y ¿qué hacemos? En la última V, lo mismo, entro y hago mi flor de 5 pétalos en puff. 1, ajusto, cadena. Entro, subo. 2 veces, ajusto, cadena. 3, cadena. 4,
cadena y 5. Listo, ya tienes el chal hecho. Vamos a ver ahora cómo sigues. Pero es solamente fila 1, fila 2, por eso te decía que es una bagatela, es una composición sencilla y sin pretensiones para que usemos este tipo de hilos que ya realizan un degradado tan bonito. ¿Cómo era la fila 1? Levantábamos 3 cadenas más una cadena de separación. Giramos la labor, cogemos hilo. En el mismo extremo donde empezamos hacemos otro punto alto. Es decir, en la fila 1 lo que hacemos es montar las V's en las cuales después en la fila 2 irán nuestras flores. Ahora hacemos 2 cadenas y de la flor primera que nos encontramos vamos a buscar el centro. Ahí. El centro quiere decir la flor, el pétalo número 3. 1, 2, 3, 4, 5. Este es el centro. Ahí hago un punto bajo. Ahora hago 2 cadenas. Y aquí me encuentro este punto bajo de aquí. Aquí es donde voy a ampliar haciendo otra V. Es decir, en cada vuelta número 1 siempre voy a tener una V más que tuve en la vuelta anterior. Fíjate que aquí va una V, aquí sobre la flor lo que hago es punto bajo, pero sobre el punto bajo de la vuelta anterior, ahí hago otra V. Ahora sigo haciendo 2 cadenas, en el centro, tercer pétalo de la flor hago un punto bajo, 2 cadenas y aquí en el extremo hago nuevamente una V, es decir, un punto alto, cadena, punto alto. Es muy sencillo de elaborar, ¿ves cómo es? Aquí tenemos ahora una V, otra V y otra V. Sobre cada una de esas V's que hemos formado en esta fila número 1 vamos a hacer ahora una flor. Es decir, levantamos una cadenita, esto es la fila 2, giro labor y subo para formar mis pétalos de flor de 5 en 5. Entro en la V, subo 2 veces, paso, ajusto, cadena, entro, subo por 2 veces, cadena. ¿Vale? Vamos a hacer la última vez juntas, un par de vueltas más porque esto es muy fácil. Y último de esos pétalos que conforman la flor. Ahí ya tenemos sobre la V. Ahora, 2 cadenitas. Siempre son 2 cadenitas, punto bajo. ¿Vale? ¿Qué hacemos sobre el punto bajo? Punto bajo. En la fila número 2, en la de flor, donde tenemos un punto bajo, hacemos un punto bajo, sin más complicación. Luego, 2 cadenas. Siempre son 2 cadenas a un lado, 2 cadenas al otro después del punto bajo. ¿Qué encontramos aquí? La V. Pues volvemos a hacer una flor de 5 pétalos. A continuación hacemos 2 cadenitas y sobre el punto bajo, en la fila número 2, sobre cada punto bajo simplemente hacemos otro punto bajo y nuevamente 2 cadenitas. Y aquí ya tenemos la última V en la que hacemos nuestra última flor. Fíjate que lo único que tenemos en... Perdóname, pero yo soy de la época de martes y 13, cada vez que digo fíjate, me acuerdo del fíjate. Ahora me estaréis viendo de otros países. Vais a pensar a esta señora qué le pasa. Bueno, las que sois de aquí os acordaréis del fíjate. Bueno, pues eso, fíjate. Es lo que tiene tener una edad. Tenemos 4 y una 5. Fíjate. Ahora me entra la risa ya. Que lo que estamos haciendo en este chal es 1, 2, 3 flores. Y esto es lo que va haciendo que se amplíe. ¿Qué nos tocaría hacer ahora? La fila 1 otra vez, ¿vale? La fila 1 otra vez es simplemente levanto 3 cadenitas, una cadena de separación, giro labor y en el extremo hago una V, ¿vale? Siempre acuérdate, 2 cadenas. ¿Qué me encuentro en la fila 1? Primero me voy a encontrar una flor.
En el centro hago un punto bajo, 2 cadenas. Llegaré al punto bajo. En la fila, perdona, esta sería la fila 1. En la fila 1, que es en la que montamos las V's, cuando me encuentro el punto bajo, que no está sobre la flor, aquí es donde hago otra V. Esto es la ampliación del chal. ¿Vale? 1, 2, 2 cadenas, que tengo aquí una flor. Fila 1, donde tengo una flor, hago un punto bajo en el punto central. 2 cadenas que tengo aquí, un punto bajo. En la fila 1 tengo que ampliar. Por tanto, en ese punto bajo voy a hacer otra V. Fíjate que con esta aguja, fíjate, voy a tener el día tonto hoy. Con esta aguja que es más amplia, nos da esponjosidad al trabajo, ¿vale? Esto es importante que sepamos hacerlo. No siempre tenemos que guiarnos por lo que nos dice el fabricante. Cuando queremos algo que tenga mucha esponjosidad, siempre es mejor coger 1 o 2 puntos por encima. Vale, pues seguiríamos flor en el centro de la flor, 2 cadenas y siempre en los extremos nuestra V, que sería punto alto, cadena, punto alto. Vale, listo. Como ves, es muy fácil. Y aquí ahora tendríamos pues una V, 2 Vs, 3 Vs, 4 Vs para la fila 2, con lo cual tendremos 4 flores. Súper sencillo, es una bagatela, es un chal sin pretensiones. Fíjate lo bonito que queda, es lo que te decía, trabajado con una aguja más anchita, más amplia, siempre vamos a conseguir esta esponjosidad, ¿vale? También haz tú una prueba porque depende de cómo tenses tú la aguja, pero en general para este tipo de prendas. Entonces ves cómo ha ido ampliando 1, 2, 3, 4, 5. Es un chal que puedes hacer si eres principiante. Te vas a habituar a trabajar el punto puff y como lo he acabado, simplemente en la fila 2. Fíjate que ya hace una ondulación súper bonita, no necesitamos tampoco que hacer nada más. Y luego ya le he colocado yo aquí unos borlones con un hilo que tenía, un resto de hilo que tenía en color rosa y blanco, que combina muy bien con el verde, el rosa, y le he puesto el central en verde en el mismo color que el cake. Pues nada, espero que te haya gustado. Yo creo que es muy sencillo de hacer, súper ponible para el tiempo que estamos ahora. Por lo menos por aquí estamos haciendo una primavera, igual pasamos de 30 grados a 2, o sea que es la prenda ideal para este tiempo, y si estás en invierno también te puede quedar estupendo para hacerlo en una lana. Pues espero que te haya gustado el tutorial, que te hagas muchos chal Elisa, o también para regalar, es la típica prenda fácil de hacer. También para practicar, para comprender la composición de un chal triangular en este tipo de trabajos así de flor. Y te digo que me puedes seguir en Instagram, me encuentras como Quereres Tejer. Y en Facebook también me encuentras como Quereres Tejer. Y además tenemos un grupo creado hace poquito que se llama Creaciones Quereres Tejer, que está en Facebook, en el cual me vais enseñando pues los trabajos del canal y entre vosotras os contáis cositas, que si yo he utilizado este hilo, que si yo he utilizado este otro. Es totalmente libre, no lo patrocina nadie, porque yo siempre he querido ser libre y agradecida también. Es importante saber ser agradecido. Es una cosa que yo no suelo dar mensajes de moralina y demás, porque a mí estos vídeos que la gente da mucha moralina, tampoco yo estamos aquí para hacer ganchillo, pero creo que hay que agradecer siempre, siempre. Eso de yo no le debo nada a nadie, no. Le debemos muchas cosas a todo el mundo, a los que nos hacen bien y a los que nos hacen mal, porque los que nos hacen mal nos dan unas enseñanzas de vida que a veces son más importantes que los que nos hacen bien. Así que bueno, te espero por allí, por Instagram, donde a veces sí que te cuento rollos de estos filosóficos, por Facebook y en el grupo de Creaciones Quereres Tejer, sobre todo porque es muy bonito ver cómo vais subiendo trabajos del canal. Gracias y hasta pronto.